Un saludo, vamos a dar inicio con esta explicación sobre la presentación del diseño de tanque de almacenamiento. Bueno, aquí en la guía tienen todo lo que se pide, ¿no? Ojo que todo el cálculo es a mano y deberán tener la fórmula a usar, sustitución de datos y resultados para cada cálculo a realizarse. Si es que tienen planillas elaboradas, pues tendrán que copiarlas estas a mano necesariamente y no así imprimirlas como presentaron en una anterior oportunidad. Entonces ya voy a dar paso a la planilla. Bueno, el caudal del diseño para tanques es el caudal máximo diario. Entonces este caudal deberá de ser igual al que se calculó en la segunda parte de la cuarta presentación, donde se consideró el área de crecimiento. Bueno, entonces como un punto 2 tiene la capacidad del tanque. Como un inciso A, cálculo volumen de regulación. Bueno, esta es la fórmula para el cálculo del volumen de regulación y el cálculo se realiza para un día. Ahora, para este coeficiente de regulación, según la normativa boliviana, indica que para sistemas por gravedad se puede trabajar de un 15 a 30% y sistemas de bombeo de 15 a 25%. Esto siempre y cuando no tengamos la curva de consumo, que sería con el consumo horario como se les brindó ya en esta parte. Entonces tendrán que calcular de esta manera. Estos no son los datos que se encuentran en esa hoja, así que este valor no es el que deben de calcular, no es el que deben de hallar, seguramente es otro. Entonces para esta presentación se les indicó que se debe realizar mediante este método. Bueno, primero tenemos que introducir el consumo en porcentaje de hora a hora, ¿no? Tendrán que introducir ese dato hasta las 24. Y después hay que hacer una sumatoria, hay que ir acumulando, como se ve aquí, con estas fórmulas. Bueno, el suministro horario no es más que 100% entre las 24 horas. Sumatoria del suministro será igual el acumulado de esta columna hasta llegar a 100, en este caso igual se llega a 100. Suministro menos el consumo será este valor menos este otro. Entonces tendrá que hacerse esa operación en cada uno de los horarios, ¿no? Y posterior a ello el acumulado de esto. Entonces tendrán que ir acumulando hasta llegar a un valor. De esta columna pueden seleccionar el valor mínimo y el valor máximo. Aquí ya está seleccionando de aquí el valor mínimo y el valor máximo. Y entonces el coeficiente no será más que otra cosa que la suma del valor mínimo en valor absoluto más el valor máximo en valor absoluto. Y este resultado es en porcentaje. O pueden buscar de aquí el valor mínimo y lo introducen aquí en un valor absoluto. Y tendrán que ir acumulando con esta otra celda hasta obtener todos los valores. Y el resultado será el máximo hallado. En este caso es 27.667, que es el mismo a este. Entonces ambas son válidas. De esa manera se halla este coeficiente. Y entonces con ese valor, reemplazando datos, ojo que esto está en litros, tendré que convertir a metros cúbicos segundo y el día a unidades de segundo, ¿no? Entonces aquí se veía la conversión que se hizo y el resultado en metros cúbicos. Aquí como un punto B se tienen las gráficas de las curvas de distribución horaria de consumo y suministro. Está la curva de consumo, que es esta columna, y la de suministro, que es esta otra, correspondiente a cada tiempo. Ahora la curva de suministro y consumo acumulado. El consumo es esta otra, es el acumulado, y el suministro es esta otra. Simplemente son esas gráficas. Tendrá que tener en el gráfico las unidades que corresponden y todo lo que vean ustedes necesario.
Ahora, como un inciso C, cálculo contra el volumen de incendios. Esta es la fórmula. Aquí se indica lo que representa cada valor de la fórmula. Entonces, la norma boliviana trabaja por la densidad poblacional. Esto solo como una aclaración o para que ustedes sepan de dónde salen estas cosas, ¿no? Para el proyecto ya se les había dado un caudal. Cuando ya tengan que elaborar un proyecto, pues lo podrán hacer de esta manera, como se explica aquí. La normativa indica que para densidades poblacionales entre 100 a 0 se debe de utilizar un caudal contra incendios de 10 litros segundo. De 100 a 316 litros segundo. De 300 hacia adelante 32 litros segundo. Al margen de lo señalado, se puede hacer un estudio de la zona y verificar cuántos hidrantes son necesarios para la zona. Y asimismo también se puede decir que para cada hidrante como mínimo se necesita 5 litros sobre segundo de caudal. Entonces para nuestra zona solamente vamos a considerar un hidrante y será 5 litros sobre segundo. Y asimismo también recomienda la normativa que el tiempo debe ser entre 2 a 4 horas. Bueno, para que no salgan mucho volumen, pues se considerará lo mínimo, que es 2 horas, caudal 5 litros segundo, y entonces habrá que convertir el caudal a metros cúbicos por hora y se obtendrá este valor en metros cúbicos. En un inciso D, cálculo del volumen de reserva. Aquí se tiene la fórmula. La normativa boliviana señala que el factor debe de multiplicarse por un factor de reducción, y este está entre 25 a 30% y un tiempo máximo de 4 horas. Entonces solo queda reemplazar los datos y hallar este valor, ¿no? Bueno, y en un punto E, volumen de almacenamiento de tanque, en clase se recomienda dos opciones. Una, que se debe de sumar el volumen contra incendios más el volumen de regulación, y la segunda, que se debe de sumar el volumen de regulación más el volumen de reserva. De estos dos volúmenes, el mayor será el que se adoptará. Ahora, en un punto 3, ya obtenido el volumen total del tanque, debemos dimensionar el tanque de almacenamiento. Entonces, como un inciso A, cálculo de profundidad, se recomienda esta fórmula y esta tabla para poder realizar el cálculo y hallar la altura. Entonces, lo que hacemos para nuestro ejemplo, se obtiene un volumen de 608, entonces se encuentra en este intervalo. Está verificando en qué rango se encuentra, entonces 1.5 como se indicaba, y se reemplazará la fórmula. Se obtiene este valor. Ahora aquí en los valores a adoptar, bueno, también depende del proyectista, ¿no? A un albañil no le vas a ir a dar 3.527 metros. Hasta este valor de 3.57 pienso que no es bueno, tendría que ser en múltiplos de 5 por su fácil manejo. Entonces es recomendable que se pueda ver esto que se les está explicando. Entonces esto ya depende del proyectista, redondear a un número mayor en un segundo decimal o trabajar en múltiplos del centímetro de 5. En un punto B, calcular el área de la base, pues el área simplemente será esto. Entonces tenemos el volumen total, el H adoptado y tenemos el área necesaria para ese volumen de almacenamiento. Ahora, en el cálculo de la sección del tanque se solicita de sección cuadrada, rectangular y circular. Bueno, entonces sabemos que el cuadrado tiene 4 lados iguales, su área es L cuadrado, entonces tendrá que con esta fórmula hallarse la longitud. Se obtiene aquí. Bueno, y de la misma manera aquí yo lo voy a trabajar con múltiplos de 5 y se obtiene ahí. Entonces ya con estos valores recalculo el volumen. Digo, el lado adoptado al cuadrado por la altura adoptada. Entonces este volumen tiene que ser mayor a 608.03.
es mayor, entonces está bien. En el rectangular de la misma manera, aquí se presentan las fórmulas y se procede a calcular. Aquí también yo lo voy a redondear a múltiplos de 5 centímetros, entonces ya se obtiene ahí las dimensiones para este mi volumen. Y entonces reviso el volumen con la base L y la altura y que me salga mayor o igual al que sacamos de cálculo, ¿no? Y de la misma manera aquí, simplemente será con esa fórmula hallar el diámetro en base al área que se tiene, y este volumen tendrá que ser mayor o igual a este. En un inciso D, la elección de la sección del tanque, bueno, para mi caso yo voy a adoptar estas longitudes. Accesorios. Bueno, esto también está en la normativa. Es necesario que los revisen, ¿no? Quizás hasta por algo de curiosidad. Aquí indica los accesorios, la tubería de entrada. La tubería de entrada, así como depende del número de particiones que va a tener nuestro tanque, si va a ser de 2 o simplemente de 1, como en nuestro caso, tendrá sus consideraciones. Pero este también se partirá del diámetro que se calculó de la aducción de la planta de tratamiento al tanque. Y vale aclarar que este caudal que se usa para el diseño, para llevar de la planta de tratamiento al tanque o de la toma al tanque, pues será el caudal máximo diario. Entonces aquí le pueden dar una lectura a las recomendaciones que se tiene. La tubería de paso directo bypass, aquí también indica. Este podrá ser el mismo diámetro de la línea de interconexión de la parte del tanque, como ya calculamos en una anterior presentación. O podría usarse también la del caudal, la de ingreso al tanque, ¿no? Pero yo pienso que sería más aconsejable la que va a la red. La tubería de salida, igual, esto dependerá del cálculo que hicimos de la línea de interconexión. La ubicación también indica en esta parte. La tubería de rebose indica aquí las fórmulas, cómo se calcula. La tubería de limpieza, aquí indica que es necesario los coladores, la altura de la revancha. También por aquí se encuentra sobre lo que sería la ventilación. Los tanques deben de contar con dispositivos para ventilación que permitan la entrada y salida del aire de su interior. En el caso de tanques de pequeña cantidad, la ventilación debe de realizarse a través de tubos verticales que terminen en una curva de 180, bueno, y demás. Para casos de tanques de gran capacidad, la ventilación debe ser efectuada a través de cámaras de ventilación con cubiertas adecuadas, dotadas de orificios laterales debidamente protegidos. Los orificios y las tuberías para la ventilación deben ser protegidos con malla milimétrica. La ventilación debe ser dimensionada para un caudal de aire igual al máximo caudal de abastecimiento de agua a la red de distribución. Entonces tendría que ser más o menos para el caudal máximo horario, ¿no? Eso indica la normativa. Entonces para dimensionar la tubería de entrada, yo aquí de la planilla, como sabemos en esta otra está, como sabemos que esto se puede calcular la velocidad con el caudal máximo diario, porque les decía que esto tal vez está viniendo de la obra de toma hasta el tanque o de la planta de tratamiento al tanque, entonces será con el caudal máximo diario su diseño. Entonces he calculado con ese caudal las velocidades, y quizá una óptima que lo que indica debería de ser 2 metros segundo, lo máximo. Eso explico en una anterior presentación, entonces puedo decir que va a ser este diámetro, porque garantiza una velocidad mínima. Entonces por eso yo le he dado esto. Si ustedes quieren ver otra manera, esta puede ser una opción para poder dimensionar o decir que este es el diámetro nominal. En la tubería de paso directo yo estoy considerando que de mi interconexión he calculado 8 pulgadas, entonces será 8
la tubería de salida también ha adoptado el cálculo de la interconexión 8 pulgadas. Esto solo es indicar, ¿no? Ahora la tubería de rebose se calcula con esta fórmula. Aquí se indica todos los valores. Aquí hay fórmulas. Yo reemplacé este valor aquí y despejé el diámetro. ¿Para qué? Para resolver por medios iterativos. Entonces esta fórmula lo introduje aquí y le di un valor inicial de 1 para mostrarles, ¿no? Pero para hacer este proceso iterativo es fundamental que habiliten el proceso iterativo en el Excel. Entonces aquí habilitar cálculo iterativo. Yo le voy a meter más decimales para que vean cómo trabaja. Entonces le introduzco esta fórmula. Para este diámetro estoy tomando aquí. Entonces lo único que me queda es simplemente igualar a la fórmula y pues realiza el proceso iterativo y nos calcula. Ahora esta parte, para indicar mejor, ¿no? Vamos a dibujar. Supongamos que esta es la salida. La altura h va a ser desde aquí hasta aquí. Esta es la altura h, desde aquí hasta la otra salida, hasta aquí. Ese es el valor de h adoptado. Y todo esto sería el rebose, desde el techo del tanque hasta el inicio de la tubería de entrada de agua, ¿no? Entonces nosotros estamos diciendo que va a haber una longitud z. Z llegaría a ser esta altura hasta el tubo, y este sería el diámetro. Perdón, aquí no se nota muy bien, esto lo vamos a cambiar de color. Esto sería z, este sería el diámetro y esto es el rebose. Entonces yo voy a decir que el agua máximo va a llegar hasta 10 centímetros, y para sacar este caudal entonces tendrá que iterar, hallar el diámetro, y es esto. Y entonces podemos sumar el diámetro, la altura del diámetro, más z, y este valor tendría que ser menor a la revancha. Entonces ustedes tienen que verificar. La revancha nunca es menor a 0.2 metros, tiene que ser mayor. Entonces por métodos constructivos o facilidad constructiva, entonces me sale .29, .30 casi. Entonces le puedo dar una revancha de 0.4 metros. Entonces igual ustedes ya lo ven desde aquí. Ahora aquí en la tubería de limpieza, de la misma manera se calcula con esta fórmula que indica cada valor que representa, y de la misma manera hice esta fórmula iterativa. Z llega a ser el h adoptado y m es el valor. Nuevamente vamos a graficar aquí. M sería este valor. Desde la entrada a la red, digámoslo así, bueno, seguramente será al lado contrario, ¿no? Pero sigamos con este ejemplo. Entonces esto es M, y por aquí seguramente tendrá que venir el diámetro de limpieza, el tubo de limpieza, y eso es lo que se dibuja ahí, ¿no? El valor de z más m menos diámetros medios. Eso es esto. H es igual a z más m menos diámetro medio. De nuevo, a z más m y menos el diámetro medio. Entonces
bueno, desde mi punto de vista habría que cuidar que este diámetro sea menor a esta altura Z, ¿no? Entonces ya reemplazando datos y de la misma manera haciendo el proceso iterativo como se les mostró hace un momento. Entonces tendrán que ver qué diámetro les sale. Es punto 146 el que voy a adoptar porque el valor iterado es 104 milímetros, viendo el diámetro interior. Se encuentra entre estos dos, entonces adoptaré el mayor. Y eso se está haciendo, ¿no? Entonces veo, esta altura está casi llegando aquí, entonces no sé, yo le puedo poner punto 2. Y con eso ya está asegurando de que este diámetro va a estar por debajo. Ojo que esto también se explicó y está en la normativa. El espacio mínimo que debe de haber entre la base y la tubería de entrada a la red, salida del agua. En clases igual se explicó, es 10 centímetros y de esta parte al colador tendrá que haber diámetro, la longitud del diámetro medios como mínimo. Entonces igual deben de verificar en esto del diseño. Entonces ya se obtiene esto igual. Asimismo la tubería de limpieza y la tubería de ventilación. Bueno, aquí se expresa lo que se dijo hace un momento. Quizá 8 es mucho, yo lo voy a poner que sea de 6 nomás. Entonces dimensiones finales del tanque, altura de la revancha. Esto tendrán que ver igual. Para mi caso voy a poner 1. Bueno, me sigue saliendo punto 3 porque está menor a eso, ¿no? Como les decía, tiene que ser mayor a esta altura h, que sería el diámetro más z. Entonces lo voy a poner punto 4. Ahora, dimensiones finales del tanque. Se optará por una sección rectangular para mi caso. Tendrá una altura que por cálculo sería la altura adoptada. Esto llegaría a ser la altura desde la base hasta aquí. Y la revancha. Entonces eso es esto, h. La longitud, la base, y aquí se tienen los diámetros nominales. Podremos nuevamente corroborar que el volumen sea mayor, entonces simplemente sería multiplicar estos valores y esta es la altura adoptada, 609.7 podemos decir, y es mayor a 608.03. Bueno, también pueden demostrar cuál es el volumen de almacenamiento. Y como un punto 6, el plano del tanque de almacenamiento. Aquí les quería mostrar unos ejemplos de sus compañeros del anterior semestre. Tendrá que hacerse el plano en planta. Tendrá que mostrarse dos cortes, uno longitudinal, uno transversal. Aquí está la tubería de bypass. Aquí está la cámara de limpieza y de rebose, salida a la red y la entrada del agua. Y también por aquí se ingresa al tanque para quizá revisar alguna cosa cuando se encuentre vacío. Asimismo se encuentran las pendientes hacia la tubería de limpieza. Se observa el corte transversal. Las tuberías, bueno, aquí tiene cada uno su valor, ¿no? Lo denomina 23, 21, no sé, para representar esos datos en una tabla final donde muestra la entrada, salida, rebose, ventilación, drenaje y seguro. Y aquí indica todos los accesorios que se va a utilizar, la cantidad de piezas, y aquí tendrán que poner más los diámetros que van a adoptar, ¿no? Aquí de la misma manera el otro corte, el BB, debidamente escalado.
Aquí muestra ampliando las cámaras. Y aquí nuevamente se observa sus longitudes, se observa con qué código se le está representando en la tabla para ambas. Y también se muestra las tapas, ¿no?, de las cámaras y entrada. Aquí se encuentra la de entrada del tanque, la de limpieza y rebose, la del ingreso, y aquí muestra también que por aquí es el ingreso, ¿no? Es un ejemplo, que hay otro, ya en una escala mejor. Igual muestra las longitudes. Bueno, las longitudes que hemos hallado son las longitudes interiores del tanque. O sea, es necesario que eso sepan. Entonces le pueden dar un grosor, no sé, de un 30 centímetros o 35, suficiente para las paredes del tanque. Bueno, para las paredes de las cámaras será ya menor, ¿no? Puede ser 20 centímetros, no sé. Entonces todas esas longitudes igual halladas deben estar mostradas aquí. Aquí se encuentra el bypass, se encuentra el de la red, la entrada, aquí la puerta del tanque. Aquí ampliando se ve la entrada del tanque, salida del tanque también se observa aquí. Es hecho en dos planos, tiene el corte longitudinal, el transversal. Igual tiene la ampliación de cada cámara, como se observa. Aquí tendrá igual el detalle de accesorios. La cantidad y demás. Entonces todo eso debe de estar igual representado en una tabla. Aquí también muestra volúmenes y demás. Esto quizá no sea tan necesario porque no estamos haciendo un cálculo estructural. El adjuntado incluso malla perimetral. Bueno, ha mostrado un corte del enmallado. Quizá aquí le ha faltado mostrar las tapas más, ¿no? Tanto de las cámaras como del ingreso al tanque. Entonces simplemente es eso lo que se debe realizar en esta presentación. Sin más me despido, muchas gracias por su atención.